pero desde luego os va a dar una perspectiva diferente, como veremos, de cómo las habilidades desde el punto de vista emocional pueden tener un impacto enorme. Y luego, pues me baso en resultados. Llevo un año con un proyecto propio después de terminar mi trabajo en la gran compañía en la que estuve más de 16 años. Y bueno, pues estoy teniendo resultados, digamos, muy, para mí, enorgullecedores, porque estoy haciendo muchas cosas que están aportando valor y para mí eso es lo más importante. Entonces, esa es la que soy yo y lo que puedo aportar hoy en esta sesión. Ya os he agradecido a todos que estéis aquí, el tiempo de cada uno es valiosísimo y os quiero dar otra vez las gracias y deciros que desde mi más humilde, como decía, conocimiento y experiencia voy a aportar lo que sé y espero que os quedéis con ganas de hacer muchas preguntas y de conocer aún más cosas sobre lo que voy a hablar. Bien, sin más introducción empezaré diciendo que lo que os vais a llevar de la formación es la experiencia. Es un enfoque, digamos, multidisciplinar, de valor añadido, es decir, un poco un ver las funciones y los roles de recursos humanos desde la perspectiva de coaching estratégico y cómo se puede enriquecer desde ahí. Y luego lo importante de la sesión es que os voy a dar una serie de herramientas que son muy prácticas y de aplicabilidad al día a día. Recursos humanos y coaching estratégico yo lo veo como una simbiosis de alto valor, con lo cual espero que os guste y os aporte lo que esperamos. Bien, pues empezamos. El rol de recursos humanos en nuestros días es lo primero que vamos a ver. ¿Cuáles son las habilidades requeridas y también, sobre todo, cuáles son los retos a los que recursos humanos se enfrenta? Y desde ahí, cómo el coaching estratégico puede aportar ciertas herramientas prácticas, como os decía, que pueden potenciar, no solo potenciar la función, sino ayudar a que en el día a día nos sea más sencilla, que muchas veces, igual que la posición de compliance, de cumplimiento, que muchos de recursos humanos estaréis teniendo responsabilidades de compliance, estoy segura, porque cómo está funcionando hoy es así. Y bueno, pues no son posiciones que son muy bonitas, tienen un alto impacto y visibilidad dentro de las compañías, pero muchas ocasiones no son fáciles, con lo cual el tener ciertas herramientas pienso que ayuda muchísimo. Bien, ¿dónde estamos? ¿Dónde está el entorno global del que hablaba y dónde está recursos humanos? Bien, pues durante los años 2020 y 2021 fueron años de importantes cambios, de la famosa pandemia, de muchos avances a nivel tecnológico, de nuevos códigos de comportamiento en las personas influidos por ese entorno y por ese contexto tan cambiante. Y también, de alguna manera, los departamentos de recursos humanos se han enfrentado a, pues poder estar a flote, ¿no? Poder estar a flote en todos esos cambios, en todas esas circunstancias, específicamente además la pandemia, que impactó tanto en cómo las empresas y los empleados, digamos que se tenían que adaptar a su entorno del día a día y además a una nueva manera de trabajar, a una nueva manera de pensar y por lo tanto el gran impacto en la eficiencia, ¿no? Y en la productividad de las compañías. Todo esto fue algo que los recursos humanos, bajo mi experiencia y lo que yo viví en la compañía en la que trabajé tantos años, pues el impacto era enorme, ¿no? ¿Qué pasa en el 2022? Pues en el 2022 nos tenemos que, desde este punto de vista, adaptar a la nueva normalidad, a una normalidad que quizás pues el trabajo desde casa, el modelo este híbrido de trabajo y una serie de circunstancias cambiantes con las nuevas tecnologías y con todo, ya está más estructurado. En 2020-2021 fue un poco toda esa catarsis. En este año ya estamos más sólidos, ya sabemos que nos tenemos que adaptar y las estructuras ya se han adaptado, de hecho, pero sigue habiendo ciertos retos para los trabajadores digamos, en consecuencia de todo lo que hemos vivido y que ahora veremos. El rol de recursos humanos al final es un rol polivalente, es un rol de gran impacto, como decimos, ¿no? Al final es el rol que lleva a las personas y las personas son el motor de las compañías, en definitiva. Con lo cual es un rol importantísimo, de gran impacto, pero no solo eso, sino que en muchas ocasiones tiene que manejar tantas susceptibilidades, vulnerabilidades y sobre todo áreas que tienen un gran impacto, que no es un rol
sencillo, ¿no? Pasa igual que lo que os digo con el que yo trabajé tantos años con compliance. Entonces, somos o tenemos que ser en recursos humanos desarrolladores y mejorar la capacidad de liderazgo, por descontado, ¿no? La línea de flotación de los líderes de la compañía es una de las líneas más importantes y tenemos que ser capaces de que además cada uno de los empleados de la compañía sea líder en lo que hace, ¿no? Y generar esa sensación de liderazgo continuamente. Tenemos que ser innovadores e integradores, por descontado. Por supuesto, ser gestores de conflictos y de cambios, que es algo que es lo que realmente las habilidades impactan directamente y nos hacen que nuestra función sea cada vez más camaleónica y podamos adaptarnos a estas circunstancias. Debemos ser responsables de generar confianza y provocar ese ambiente de confianza y de integridad de alguna manera. Tenemos que tener la capacidad de influir, de influencia, de conocer a nuestro cliente interno, saber cómo podemos hacer que nuestros empleados cada vez estén no solo más motivados, sino sean más productivos, que también es un requerimiento de la compañía. Por supuesto, hay una que es innegociable y más a día de hoy, que es asegurar el bienestar, la inclusión y la diversidad. Y de alguna manera también ser auténticos exploradores de talento, buscar talento en todos los rincones, no solo de la compañía para hacer promoción interna, sino también fuera de la compañía para que nuestras plantillas estén enriquecidas con el talento ya no solo mejor, sino el más adecuado a las posiciones. Y este rol tan ambivalente al final hace que en el día a día tengamos, desde luego puede haber algunas áreas más de impacto en el rol, pero estas son las principales. Y como vemos, tenemos que manejar una serie de áreas que son además diferentes entre sí, pero que las tenemos que tener todas en la misma bolsa y además ofrecerlas de la manera adecuada a la compañía, ¿no? Y también cumplir con una cultura corporativa, digamos que es complejo, es un entorno complejo. Entonces, ¿cuáles son los retos y tendencias? Vamos a hacer también un repaso de cuáles son los retos hoy, aparte de lo que es el rol. Y bueno, pues ya hemos dicho algunos de ellos, el nuevo entorno empresarial, la sostenibilidad, que deja de ser algo opcional y que si bien impacta a todas las áreas de las compañías, especialmente impacta a recursos humanos porque tiene una responsabilidad directa en ciertas áreas de responsabilidad en este sentido. Hay una gran crisis mundial de talentos. ¿Qué significa esto? Pues que es difícil buscar talento, no solo que sea complejo, sino que esos talentos cada vez están, digamos, más formados. Hay que buscar talentos con estas habilidades de las que hablamos, habilidades que tienen algo más que ver con competencias personales, más que competencias laborales. Y esto hace además que los talentos cada vez también estén más formados, estén globalizados y esto haga que las compañías hayan tenido que poner un esfuerzo específico aquí, ¿no? Y que además el talento, sabemos todos que retener talento en las compañías es algo importantísimo y de alto valor hoy en día. Nos hemos tenido que adaptar, como he dicho, al trabajo híbrido, pero para mí, en este estudio en el que he estado revisando cuáles son las tendencias y los retos de recursos humanos hoy, hay dos que son especialmente importantes y por eso las he marcado en otro color, que son elevar el nivel a través de las propias habilidades de los puestos que tenemos y también en las habilidades para cambiar de puesto. Esto es el upskilling y el reskilling, que son dos áreas en las que hay que poner foco a nivel de recursos humanos para elevar ese talento del que hablamos. Y tienen una íntima relación con el coaching estratégico, por descontado, como veréis. Y luego hay otro área que también tiene un impacto muy importante en la compañía y una relación con el coaching estratégico, que es la salud mental y el bienestar. Son prioridades número uno a día de hoy, no os lo tengo que contar a vosotros que sois expertos en recursos humanos y que trabajáis en este área. Y lo que yo he aprendido con el coaching estratégico, al margen de desarrollar ciertas habilidades que yo ya conocía y que vosotros probablemente también, es poder ver otra perspectiva de cómo esas habilidades las puedo desarrollar desde mi propio autoconocimiento y desde ese enriquecimiento de mis propias habilidades personales, cómo puedo también empatizar y llegar
a todos los rincones de la compañía. Y aquí es donde se aporta el valor más importante en lo que tiene que ver con estos dos puntos que os digo, en lo que son habilidades, lo que llamamos las soft skills, y lo que son la salud mental y el bienestar de empleados y de nosotros mismos como responsables de recursos humanos. Hay otras áreas de gran importancia también y de alto, digamos, foco a día de hoy, que son la atracción de talento en un entorno digital que es absolutamente cambiante, las nuevas tecnologías, la diversidad y otras cosas que ya hemos comentado, ¿no? Al final, como dice Víctor Coopers, que me gusta mucho esta frase de él, vamos como pollo sin cabeza. ¿Por qué? Porque en lo que he explicado y lo que vosotros ya conocéis, pues al final el rol de recursos humanos es un rol complejo, es un rol que se tiene que adaptar a nuevas tecnologías, que tiene que adaptar la compañía y a los empleados a un nuevo entorno híbrido, cambiante, con toda la regulación y legalidad además que hay en todo esto, y al final digamos que en el día a día vamos un poco en esa vorágine de lo que hay que hacer, de lo que hay que cumplir, de cómo hacer esto mejor, de todas las áreas que además hay que dominar, que son muchas. Y en esta complejidad quizá nos paramos poco o quizás sí en algunas compañías, pero el hecho es que hoy tenemos estos minutos para pararnos a pensar cómo estamos haciendo nuestro día a día desde nosotros mismos y desde nuestras propias habilidades, ya no solo como profesionales, sino como personas, ¿no? Como personas a nivel emocional. Y esto es lo que espero que tenga un alto valor y ahora ya vamos a entrar en habilidades. Lo primero que me gustaría es hacer una diferenciación que vosotros conoceréis más que de sobra entre competencias y habilidades, porque se habla mucho de ambos términos y son ideas diferentes, aunque tengan algún punto común, ¿no? Las habilidades son aquellas destrezas o conocimientos necesarios para desarrollar un trabajo puntual y pueden ser duras, que se llaman, o blandas. Y las blandas son las que nos vamos a enfocar, que son aquellas que os digo que están más relacionadas no con los aspectos técnicos del puesto, sino con áreas más generales y que se asocian mucho al desempeño de la persona y a ese autoconocimiento del que yo os estoy hablando. Y luego están las competencias laborales, que están más asociadas a, digamos, conocimientos que aseguran que las personas pueden desarrollar su puesto de la manera más exitosa. Y también aquí se introduce un término que me interesa y por eso me interesan dos cosas que son en las que me voy a enfocar para hablar de coaching estratégico hoy. Y son las habilidades blandas y los comportamientos. Algo importantísimo, hay mucho escrito sobre, y a mí me interesa bastante, que es sobre terapia conductual y cómo los seres humanos nos comportamos. Y desde dónde nos comportamos es desde donde podemos desarrollar ciertas habilidades como son la capacidad de liderazgo, la capacidad de negociación, de influencia y muchas otras que veremos ahora. Por eso os pido que os quedéis en el radar con la parte de habilidades blandas y comportamientos. Bien, las habilidades o las competencias, laborales más demandadas en este año 2022 son las que vemos aquí. No voy a entrar en detalle en todas ellas porque además entiendo que las conocéis, pero sí las que he marcado en color vuelven a estar íntimamente relacionadas con los conceptos de coaching estratégico, como veréis, que son una mentalidad de crecimiento. Evidentemente estamos en un entorno en el que cada minuto, casi cada segundo, las cosas cambian y tenemos que ser profesionales pues con esa capacidad y mentalidad de crecimiento continuo. Debemos ser eficaces en nuestra comunicación y aquí es donde el coaching estratégico es fantástico porque nos hace reflexionar sobre una serie de aspectos que quizá ya conocemos, pero que a lo mejor no hemos reflexionado desde nosotros mismos y desde cómo ese mensaje se está emitiendo y cómo ese mensaje a nivel de desarrollar ciertas habilidades de empatía se está recibiendo, ¿no? La comunicación es la clave. Compromiso, ese compromiso que tanto se pide, ¿no? En las compañías. Tenemos que estar comprometidos. Nosotros como recursos humanos, imaginaos el nivel de compromiso que debemos mostrar de cara a los empleados y a la propia compañía, pero ese compromiso empieza por uno mismo y el coaching estratégico permite esa mirada hacia el interior y esa ver qué compromiso tengo yo conmigo mismo como persona, aparte de como profesional, y desde ahí cómo puedo también sacarla al exterior. Es decir, es una visión
completamente diferente a la que quizás muchos de nosotros estemos acostumbrados. Y luego se promueve un aprendizaje independiente, ¿no? Al final, pues evidentemente, como decíamos antes, si vamos todos como pollos descabezados, lo último que queremos son personas dependientes, empleados que estén demandando continuamente la necesidad de que haya superiores o supervisores que les estén guiando. Tenemos a personas que desde el rol más sencillo de la compañía hasta los altos directivos tienen que tener un trabajo y un aprendizaje absolutamente independiente, ¿no? Y aquí otra vez el coaching estratégico vuelve a marcar una gran diferencia. Con esto no me voy a enrollar más en toda esta parte, que además entiendo que conocéis, pero que quería hacer una overview de dónde estamos a día de hoy con recursos humanos. Bien. La Sociedad de Recursos Humanos de Estados Unidos, además, que bueno, habitualmente son, digamos, los precursores de muchas cosas en este sentido, lo que han hecho es desarrollar un modelo de 9 habilidades básicas para los recursos humanos. ¿Y estas habilidades cuáles son? Bien, la visión para negocios, ¿vale? La comunicación, nuevamente, como veis, vuelve a aparecer. La capacidad de consulta, las habilidades críticas, y aquí introduce el aspecto crítico, es decir, otra vez una mirada hacia el interior de alguna manera, ética e integridad, eficacia global y cultural. Aquí volvemos a tomar en cuenta todo ese entorno multicultural en el que nos movemos y globalizado cada vez más a través de las nuevas redes. El liderazgo, que aparece aquí como algo que para mí en competencias que tienen que ver con recursos humanos es importantísimo y lo veremos. Capacidad de gestión de relaciones y experiencia y eficacia. Bien, volvemos a tener aquí una serie de áreas en las que vamos a hacer hincapié a través del coaching estratégico hoy. Bien, pues ahora os estaréis preguntando, vale, hasta ahora hemos visto todo el contexto y el entorno, que está bien hacer ese recap para ver hacia dónde vamos con el coaching estratégico, pero ¿os gustaría conocer cuál es ese enfoque diferente desde del que os estoy hablando? Bien, pues vamos a verlo. Coaching estratégico es el arte de hacer preguntas para ayudar a otras personas a través de su propio aprendizaje. Esta es la primera reflexión que quiero que os llevéis. Al final, hacer preguntas es muy importante. Normalmente, con este entorno que tenemos tan complejo, pues en ocasiones, si somos personas, además, pues con cierta inteligencia emocional y psicológica, que además es el caso en recursos humanos, ya tenemos ese perfil, ¿no?, en el que ya hay psicología aplicada al puesto. Hacer preguntas es algo importantísimo. Las sesiones de coaching que yo hago, que son de intervención estratégica, que son algo muy específico, son solo basadas en preguntas. Preguntas estratégicas basadas en una metodología y que van a sacar la información que yo quiero sacar de la persona que está delante de mí. Esta reflexión quiero que la hagáis en vuestro día a día porque es muy importante saber que a través de las preguntas podemos realmente ser mucho más estratégicos. Es decir, si yo en lugar de asumir ciertas cosas en la compañía, por ejemplo, a nivel empleados, ¿no?, cuando se hacen las encuestas de credo, que son tan delicadas, ¿no?, las encuestas de satisfacción, de cómo se sienten los empleados en la compañía, de cómo la cultura empresarial está dentro de la empresa, hacemos preguntas, ¿no? Hacemos un cuestionario y decimos, oye, ¿cómo te sientes, empleado? ¿Cómo estás? Porque si no vamos allí, pues realmente podemos hacer muchas asunciones. Yo os invito a que este ejercicio ya no solo lo llevemos a la encuesta anual o las veces que la hagamos en nuestras empresas, sino que la llevemos a nuestro día a día. Que en lugar de digamos, lanzar cosas hacia afuera en un principio, sea lo que estemos haciendo, la tarea que estemos desarrollando, nos hagamos ciertas preguntas internas primero y luego a los demás, a nuestro cliente interno, para desde ahí hacer, digamos, estrategias mucho más productivas y enfocadas a las áreas que realmente importan, ¿no? Esto es algo importantísimo desde el punto de vista del coaching y creo que de gran aplicabilidad para los recursos humanos hoy. Porque además el coaching estratégico, digamos que va, como decía Carmen y como me ha presentado hoy, el coaching estratégico se aplica a un área muy específica que es la resolución de conflictos. Es decir, el coaching es un área, o sea, es una disciplina que se aplica para mejorar
las capacidades de las personas, para llevarlas a otro nivel, para motivarlas, pero también es un área, y específicamente lo que yo hago, que es lo que por eso creo en ello y me encanta, es para solucionar conflictos, es decir, cómo de alguna manera a través de dichas preguntas, a través de dicha estrategia y metodología, se puede llegar a la clave del conflicto. Y esta es otra área que es importantísima, que yo he aprendido en mis años de experiencia, que es un área en la que no nos paramos lo suficiente a ver cómo podemos abordar los conflictos de manera estratégica, cómo realmente podemos hacer las preguntas adecuadas para sacar cierta información y desde ahí, de manera como muy inteligente, abordar los conflictos. Y eso es lo que podemos también aportar con el coaching estratégico. Otro área que es, digamos, es uno de los objetivos fundamentales del coaching, es generar cambios. Yo hoy en día me defino como generadora de cambio, como mis sesiones se llaman sesiones de transformación, porque realmente el coaching genera cambios y transforma, es decir, lleva a las personas a otro nivel, lleva a las compañías a otro nivel de conocimiento, en el cual evidentemente las decisiones, que era lo que decía también Carmen, muy importante, tienen un impacto diferente. Es decir, si yo cambio mi manera de sentir, de ver y de enfocar, cambio la manera en la que estoy ejecutando, estoy tomando acciones y por lo tanto cambio mis decisiones. Y esas decisiones van a ser mucho más acertadas si las baso en una estrategia que si las baso en algo, ¿no?, que digamos, pues quizás asuma y no conozca, que quizás me han dado cierta información y no es la veraz, muchas cosas, ¿no? Entonces, como es una técnica, el coaching estratégico, de persuasión para la resolución de conflictos, pues es una técnica poderosa. Y ahora vamos a ver un poquito más cómo. Bueno, evidentemente marcas y empresas deben tener gran coherencia entre el decir y el hacer, y cada vez más se necesitan profesionales que tengan en cuenta a las personas, y esto también es algo que no creo que tenga ninguna novedad para las personas que nos están escuchando. Las personas son el foco, y sobre todo a nivel de equilibrio emocional y de la empatía que se necesita para llevar a las compañías también a otro nivel. Bien, el coaching estratégico, en definitiva, es mejorar en algunas áreas que, como digo, para mí tienen gran impacto, y sobre todo para la función para el desempeño de la función de recursos humanos. Y es el autoconocimiento, que no sé si es algo que en vuestro día a día os paráis a pensar o no. La independencia, como decíamos, en las decisiones, y sobre todo que seamos libres, ¿no?, como personas, y luego a nivel profesional, de tomar ciertas decisiones en función de nuestro perfil, de quiénes somos en la compañía y de la información adecuada, ¿no? La comunicación, vuelve a repetirse evidentemente, la asertividad y la capacidad de influencia, que es algo importantísimo. Bien, vamos a entrar en más detalle. ¿Cuáles son? Y ahora sí que ya es lo que decía al principio, coaching estratégico en estado puro. Quizás esto lo hayáis visto antes, quizás no. Prestad atención a lo que hay detrás de estos conceptos, porque son bastante novedosos e importantes. El coaching estratégico propone 7 principios, que son los que veis aquí, ¿vale? El primer principio es: todo empieza por el enfoque. ¿Y qué significa esto? Pues que cuando tú te estás enfocando en algo, hacia ese algo es hacia donde va tu energía, y hacia donde van tus decisiones, y hacia donde va tu actuación, lo que hablábamos antes de los comportamientos. Entonces, si yo me dedico en mi día a día a ver cuál es el enfoque de las cosas, cuál es el enfoque de las personas, hacia dónde están yendo, desde luego gano en empatía y puedo hacer unas decisiones mucho más adaptadas a lo que las personas necesitan, ¿no? Igualmente, yo puedo trabajar en mi propio enfoque. Imaginaos que yo pues soy un responsable de recursos humanos en una gran compañía y tengo que implementar una nueva política. El comité de dirección me ha puesto ahí en situación, ¿no?, de toda la información, y tengo que poner esa política en marcha, y la tengo. Si yo me estoy enfocando, por ejemplo, imaginaos, es un ejemplo solo, en lo difícil que es implementar esa política, en todas las barreras que me voy a encontrar, en cómo va a ser de difícil que los empleados la comprendan, si yo me enfoco ahí, evidentemente las dificultades que me voy a encontrar en ese camino de enfoque van a ser múltiples. Sin embargo, si yo logro enfocarme en cuáles son las oportunidades,
pues lograré que esa política se implemente de una manera mucho más, digamos, flexible y acomodada que en el camino más complicado, ¿no? Que en el camino más espinoso, digamos. Es una cuestión de enfoque. Es una cosa que podemos ya tener en nuestra cabeza, pero que no sé si todos los profesionales que ejercemos luego en este día a día tan loco nos enfocamos en esto. Y es importantísimo, de verdad, os puedo asegurar que cambian las cosas bastante en cómo se implementan si uno digamos, se hace reflexionar sobre el enfoque. El segundo principio de coaching estratégico aplicado a conflictos, ese es el significado, es lo importante. Esto también es algo que, bueno, todos sabemos, ¿no? Que las cosas significan algo para cada uno de nosotros y para la compañía muy probablemente significan otra distinta. Si yo intento saber cuál es el significado real de las cosas, cambia totalmente mi estrategia y mi tipo de decisiones y mi marco decisorio, digamos. ¿Por qué? Porque al final, si yo me tomo algún tiempo en ver qué están significando las cosas en la empresa, qué están significando para los empleados de verdad, logro ser mucho más directo, tanto en comunicación como en estrategia, como en toma de decisiones. Todas las decisiones son emocionales y esto es algo que, bueno, yo no sé el foro que tenemos y luego lo abriremos para alguna pregunta. Me encantaría que preguntéis a este respecto o que hagáis algún comentario. Todas las decisiones que toma el ser humano se basan en lo emocional, en el terreno emocional. Yo esto cuando lo aprendí, como que tampoco me lo creía mucho, ¿no? Porque yo estaba en un mundo empresarial muy de estrategia, muy de planificación, muy de gestión empresarial y no comprendía realmente dónde estaba el impacto emocional en todo esto, ¿no? Pero al final pensad que en cómo estoy yo emocionalmente es como yo me estoy. Si yo hoy estoy agobiada, estoy encogida, tengo un problema, evidentemente no voy a afrontar un problema o una decisión de la misma manera que si yo logro estar pues más equilibrada internamente y a nivel emocional. Entonces, el coaching debería estar en nuestra vida ya no solo para estar más equilibrados emocionalmente, sino para ser profesionales de mucho mayor rendimiento, ¿no? Este es el descubrimiento grande de este concepto de coaching. A mejores emociones, evidentemente, como estoy diciendo, mejores decisiones. Y luego el quinto principio de coaching es que siempre hay una intención positiva y esto también al ser humano nos cuesta bastante comprender que cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Como por ejemplo una guerra, cosas que se nos escapan un poco, que realmente tengan una intención positiva en el fondo, ¿no? Que personas que se comportan de una determinada manera tengan una intención positiva. Pues sí la tienen, porque cómo está estructurado emocionalmente el ser humano, resulta que al final siempre hay algo que le compensa en cómo se está comportando. Y es un tema absolutamente mental y emocional. Es decir, a mí me está compensando actuar de esta manera por cosas que yo solo comprendo y que si no las veo desde mí mismo, pues no las voy a poder traspasar, ¿no? Y esto es un concepto que en el mundo empresarial tiene su impacto, porque al final si yo intento empatizar desde este punto de vista con las personas de la compañía, con cómo las estrategias se están ejecutando, con cómo yo puedo mejorar que los empleados estén motivados, si yo me fijo en qué les está moviendo a ellos a comportarse de cierta manera, puedo cambiar las cosas desde un punto de vista bastante inteligente, os lo puedo asegurar. Todas las personas nos movemos además por dolor o por placer, es decir, hacemos lo que nos gusta y no hacemos lo que nos gusta menos. Este es otro principio que aplicado a recursos humanos tiene un alto valor. Estos dos últimos no son principios que estoy yo pensando que no conozcáis, sino que en el modo de aplicarlos en el día a día de recursos humanos tienen un alto valor. Y me refiero al día a día en cada tarea que hagáis. Es decir, cómo se mueven las personas, qué es lo que más les gusta, qué es lo que les disgusta, ¿no? Yo, si fuera un responsable de recursos humanos, a lo mejor, aparte de lo que son las encuestas anuales y demás, me centraría en estas dos, ¿no? ¿Qué les está moviendo a las personas? ¿Cuál es la intención que hay detrás de ese sentir de los empleados y hacia dónde quieren ir? Porque al final en eso hay mucho y quizás lo que lleguemos a conocer desde recursos humanos es que realmente les vendría fenomenal una sesión de coaching, ¿no? Y que podrían realmente, digamos, pulir
toda su estructura emocional para de alguna manera ser profesionales mucho más talentosos, ¿no? Al final son áreas que parecen así a priori simples, pero que son lo que conforman al ser humano y que al final los seres humanos somos los que estamos trabajando en las compañías, ¿no? Y luego el último aspecto a nivel de principios de coaching estratégico es que todo cambia por un cambio de patrón. Es decir, sabéis que somos animales de costumbres, como se dice habitualmente, que hacemos las cosas un poco por inercia y por patrón de comportamiento. Si yo quiero generar cambios en algo, tengo que ir a cuál es ese patrón de comportamiento que está haciendo que las personas actúen de una determinada manera, diría yo en bucle, y cuál es ese patrón para desde ahí hacer cambios. Y por eso es tan importante que vayamos a cuáles son los patrones de comportamiento. ¿Creéis que todos estos principios que a priori suenan un poco como muy técnicos y muy de coaching estratégico tienen aplicabilidad en el día a día de recursos humanos? Yo pienso que sí. Estamos hablando de personas, vosotros además todos tendréis un perfil bastante psicológico y creo que si llevamos esto al terreno del día a día podemos ganar en mucha estrategia, conocimiento de nuestros empleados y sobre todo elevar el nivel de satisfacción y de motivación, ¿no? Que al final es algo que importa muchísimo en las compañías hoy. ¿Y cómo está compuesta la emocionalidad? ¿Qué son las emociones? ¿Desde dónde se mueve el ser humano, como hemos dicho, para tomar sus decisiones? Bien, pues al final tenemos que observar tres cosas. Ahí lo que llamamos la tríada emocional es lo que compone las emociones. Desde dónde sentimos es desde donde actuamos, ¿no? Y están compuestas, la tríada emocional está compuesta por el enfoque, que ya lo hemos visto, hacia dónde me estoy enfocando. Me estoy enfocando en el futuro, en el pasado, en la estrategia, en la táctica, me estoy enfocando en la cultura de empresa, me estoy enfocando en la motivación de los empleados. Hacia dónde me estoy enfocando es hacia dónde voy a obtener mis resultados. Hay algo importantísimo que también es algo que quizás en el día a día se nos antoja, ¿no? Es algo que no sabemos muy bien cómo lo estamos usando, pero es el lenguaje, cómo hablamos, qué estamos diciendo, qué palabras usamos, es muy, muy importante. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Qué cosas puedo mejorar? Y aquí voy a entrar directamente en una serie de consejos, digamos, tips, herramientas que pueden ser de gran utilidad como responsables de recursos humanos. Aprender a ser negociadores, trabajar nuestro propio autoconocimiento emocional. ¿Cómo estoy yo compuesto a nivel emocional? ¿Cómo es mi lenguaje? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo es mi corporalidad? Que estaba en la tríada emocional también. ¿Cómo me siento yo? ¿Desde dónde empiezo las reuniones? ¿Desde dónde empiezo mis comunicaciones? Es muy importante conocernos a nosotros mismos y es un concepto puro de coaching muy importante. Evidentemente hay otras que son cosas ya conocidas, pero que quiero recordar que son importantes a nivel negociador, que son la asertividad, tener paciencia, cosa que a veces es complicado con todo el entorno, ser concretos, ser flexibles y sobre todo tener una alta tolerancia al riesgo. Hoy en día somos empresas arriesgadas, tenemos que arriesgar y muchas veces tenemos que ver esa capacidad que tenemos respecto al riesgo. Es verdad que en un entorno tan regulado como es el de recursos humanos es más complejo, lo sé, pero estos elementos son muy importantes para convertirnos en mejores negociadores, para pasar a otro nivel, ¿no? A nivel negociador. Empatizar, qué gran palabra, ya la conocemos, ¿no? Tenemos que mejorar nuestra escucha. En coaching estratégico, el coach normalmente habla solo el 20% y el otro 80% restante solo escucha. Es muy importante escuchar, mantener silencios. Es importantísimo. Fijaos, si yo ahora me quedo callada, lo que ocurre es que os hago a vosotros pensar, os hago sentir, os hago expresaros, ¿no? Y es muy importante no interrumpir, tener una atención plena, y esto es algo que con lo que decíamos de pollos descabezados a veces es complejo, tenemos que tener atención plena en lo que hacemos. Si estamos en una cosa, atención plena y trabajar en esa atención plena con nosotros mismos para desde ahí ser mucho más estratégicos. Evidentemente, en la comunicación es muy importante mirar a los ojos, generar esa confianza que recursos humanos tiene que generar. Entender y no juzgar, algo que también a veces nos cuesta, ¿no? Como seres humanos, no juzgar, sino solo comprender. Y luego, pues tener en cuenta el entorno. Como decía antes, hay ciertas posiciones como la que yo trabajé muchos años, cumplimiento normativo, recursos humanos. Tenemos que ser grandes exploradores del entorno, ¿no? Porque al final, si no conocemos el entorno, nunca
vamos a tomar decisiones acertadas, ¿no? En ese sentido. Y luego, un último aspecto que, bueno, siempre dicen que a los directivos es a los que más se les paga por pensar, ¿no? Más que por ejecutar. Al final somos más ejecutores, o sea, más pensadores que ejecutores, ¿no? En altos cargos. Pero yo diría que a todos los niveles se nos debería pagar por pensar, por pararnos a pensar, por identificar los problemas, por estudiarlos y observarlos, por profundizar en cómo ese problema está impactándome a mí y desde mí cómo impacta también a los demás. Soluciones desarrolladas en prueba-error, ¿no? En el no juicio, precisamente. No pasa nada, si algo no sale bien, voy a ver cómo puedo aprender de eso. Esto también es muy de coaching, como podéis entender, pero es muy importante en el día a día. Tener ideas innovadoras, nuevas estrategias, es decir, estar en creatividad, en pensamiento continuo. Pensamiento, hay muchos tipos de pensamiento que se ejercitan con el coaching estratégico, pero para mí el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, tenemos que estar en continua evolución. Evolución de nosotros mismos en un principio y evolución de la compañía, ¿no? De hacia dónde va. Y esto es un más para recursos humanos. Y finalmente, la parte de comunicación que tanto he repetido a lo largo de la presentación. Bueno, hablamos siempre de comunicación asertiva, de dónde está el receptor, de dónde está el emisor, de cómo va el mensaje. Pero yo diría que es muy importante que nos paremos a pensar en cuándo hablar, en cuándo callar, de qué hablar, con quién, cuál es nuestro target, quién va a recibir mensajes y cómo, ¿no? Hacer esa pequeña reflexión antes de ejecutar nuestras decisiones es muy importante. El cuándo, el dónde y en qué forma, evidentemente. Y luego yo os diría, y este es mi consejo final, porque nos acercamos al final de mi tiempo, coordinar las palabras con el corazón, ¿no? Suena un poco como, diría yo, elevado, ¿no? Decir esto, pero al final os puedo asegurar que somos seres emocionales ante todo, que si no vamos a la emoción para tomar la decisión, estamos no siendo tan exactos y rigurosos, ¿no? Así que os invito desde Recursos Humanos que además mantén las promesas, céntrate en los demás, que son cosas que sabéis de sobra, pero que os llevéis este decálogo como algo para el día a día, poder parar, mantener la paz, la calma y desde ahí tomar las decisiones, porque esto es algo que, bueno, es cierto que luego en las empresas es complejo, lo decimos aquí y suena bien, ¿no? Pero luego en el día a día hay muchísima complejidad, yo lo sé, pero quedaros con aquellos tips. Yo os diría que hoy os quedéis con aquellos tips que sean los más importantes para vosotros, los que realmente os hagan decir, oye, pues esto puede cambiar mi día a día. Este tip que me ha dado Ana, quedaros con dos cosas importantes y con eso podríais avanzar muchísimo. Carmen, Lourdes, tengo un par de herramientas que he preparado, pero no sé si tenemos tiempo. Pues a mí me parece tan interesante que por mi parte adelante, ¿eh? Vale. Solo me quedan estas dos, ¿vale? Que son las dos herramientas que he preparado hoy, que son bastante específicas para que apliquéis en vuestro día a día. Y son, una se llama la radiografía de valores y la otra se llama la desmontar creencias, ¿no? Primero vamos a empezar con los valores. Los valores son algo que es lo que es importante para nosotros, ¿no? Los valores es algo con lo que nos movemos en nuestro día a día. Para mí puede ser importante la honestidad y para otra persona puede ser mucho más importante en su escala de valores la diversidad, la diversión, no lo sé. Cada uno estamos conformados con nuestros propios valores. Hay una herramienta que se aplica en coaching estratégico porque muchas veces lo que pasa es que el desequilibrio de emociones en las personas está basado en que están autotraicionando sus propios valores. Hay gente que dice, a mí me encanta la honestidad, yo soy una persona súper honesta, y resulta que en su vida tiene a personas que la engañan. Y esto ocurre porque, de alguna manera, a veces nuestros valores se quedan bloqueados porque el entorno no es el que esperamos y no nos encontramos a esa gente honesta y al final aceptamos ciertas cosas que no están, digamos, alineadas con nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido, los valores son algo que tenemos que tener, ¿sabes? Como en un cuadrito pegado en la pared para desde ahí mover nuestra vida, porque si para mí es importante la honestidad, yo tengo que llevarla
a cabo en cada cosa que hago, ¿no? Que luego las personas lo pueden recibir de la manera que lo reciban, pero yo desde ahí tengo mucha más asertividad, una comunicación directa, sé quién soy, sé a dónde voy y eso tiene un impacto, creedme, muy, muy importante. Entonces, ¿cuál es la radiografía de valores? Es descubrir qué valores son importantes y cómo se están cumpliendo esos valores, que es lo que se llama las reglas. Es decir, ¿cómo consigo yo que la honestidad llegue a mi vida? ¿Cómo consigo yo diversión? ¿Cómo consigo? Y esas son las reglas. Entonces, se hace ese análisis inicial, después de ahí se analiza qué valores realmente estoy cumpliendo y cuáles estoy incumpliendo, encontramos esos conflictos de valores que hay y desde ahí los reorganizamos. Yo os invitaría a que esta herramienta, si queréis conocer algo más sobre ella, investiguéis, porque evidentemente yo no soy la que la ha inventado, pero sí os invitaría a que la apliquéis en recursos humanos. ¿Dónde están los valores? ¿Cómo se están cumpliendo? ¿Y cómo se están incumpliendo? También muy dirigido a cuál es la cultura corporativa, ¿no? ¿Qué valores hay ahí? Es importantísimo y estos 4 pasos, aplicarlos, hace una reflexión importantísima, os va a encantar. Y luego está la de desmontar creencias. Bueno, como sabéis, muchas de las creencias que hay en las personas a veces nos limitan, ¿no? Si yo creo, por ejemplo, que voy a ser incapaz de lograr algo, pues nunca lo voy a lograr. Y esas creencias, pensad que además están muy metidas en nosotros, ¿no? En las personas. Yo puedo pensar que la gente me puede ver como una persona fantástica en un ámbito, pero yo, si tengo ese bloqueo y siento que yo tengo la incapacidad de hacer algo, esa creencia, si no la rompo, no voy a hacer un cambio en mi vida. Pues esto también os invito a que no solo lo metáis en vuestras prácticas de pues, cualquier tipo de análisis de competencias, de gestiones de talento, sino también en el día a día, ¿no? ¿Cuáles son las creencias que están liderando unas decisiones o unos comportamientos en la compañía? ¿Cuáles son las consecuencias negativas de esas creencias? Porque muchas veces, por ejemplo, imaginaos que hay una creencia instalada en la compañía de que recursos humanos no sirve para nada. Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues si yo no logro ir a esa creencia y ver qué consecuencias negativas está teniendo en la compañía y el impacto, pues no puedo trabajar sobre ella, ¿no? Entonces, identificar esas creencias es absolutamente de utilidad. Analizar cuáles son las consecuencias negativas sería el segundo paso. Las desmontamos porque desde esas consecuencias negativas decimos, a ver, si yo siento que recursos humanos no sirve para nada, no puedo contar con ellos, no puedo beneficiarme de todo lo que me pueden ofrecer, no puedo como empleado estar en contacto con un área que para mí tiene gran relevancia. ¿Me está sirviendo de algo? No. La desmontamos y buscamos una nueva creencia. Y aquí os invito a lo mejor a que esto de creencias lo utilicéis para vuestros mensajes dentro de la compañía, ¿no? Para crear nuevos mensajes, para crear nuevas expectativas en las personas que puedan realmente ir a destruir ciertos hábitos negativos que hay en la compañía, que sabéis que en muchas ocasiones existen, y a cómo podemos visualizar el futuro desde algo un poco más positivo de lo que había, ¿no? En el pasado. Entonces, bueno, como no tenemos más tiempo, Carmen, a mí me encantaría abrir para que las personas puedan preguntar, puedan practicar en su día a día, puedan pensar cómo pueden meter toda esta información dentro de su día a día y aplicarlo. Creo que es interesante. Pues Ana, muchísimas gracias. La verdad es que me ha parecido súper clara y sencilla tu ponencia, lo cual es de agradecer, porque parece que a veces si sofisticamos el lenguaje, parece que sabemos más, pero has metido en una coctelera un montón de ideas que yo creo que todos los que estamos en en este webinar seguramente los conocíamos, pero has hecho un buen repaso de lo que yo quiero, si me permites, destacar algunos aspectos, porque al final, como dices, es que cada uno nos llevemos 4 o 5 soluciones de mejora, ¿no? Me ha encantado que has puesto el foco en la importancia de la salud mental y el bienestar de nuestras plantillas. A mí personalmente me parece prioritario después de lo que venimos sufriendo del pasado, es el momento de elevar las emociones y centrarnos en la salud. Has puesto mucho el foco en los comportamientos, las habilidades blandas y los comportamientos. Es tan importante, observo yo en las empresas que están priorizando tanto la actitud
incluso por encima del conocimiento o el conocimiento ya cubriremos esas lagunas, pero ese comportamiento, esa actitud es tan importante hoy en día que efectivamente hay que poner el foco ahí. También has destacado el aprendizaje independiente. Comulgo contigo porque la pandemia ha provocado que las personas cada vez tengan una mayor capacidad de ese autoaprendizaje. Antes estábamos más acostumbrados todo a la presencialidad, que me lo cuenten, que me lo den hecho. Ahora ya la técnica del descubrimiento está teniendo mucho éxito. De hecho, la formación, el learning, seguramente porque nos ha forzado, ¿no? Ha hecho palanca la situación vivida. Y también me gusta destacar que has puesto el foco en hacer preguntas versus lanzar información, efectivamente, ¿no? Es decir, no tenemos que ser solucionadores de problemas, tenemos que darle vuelta a la tortilla y conseguir que las personas encuentren las soluciones y nosotros podamos, de alguna manera, a través de preguntas, que reflexionen y que encuentren ellos las soluciones. Me ha parecido fantástico. Y por último, yo querría destacar lo que has dicho de coordinar las palabras y el corazón. Qué importante es, ¿no? Hemos hablado muchas veces del lenguaje no verbal, etcétera, pero qué importante es porque yo siempre digo que al final eso genera confianza. Y es tan importante la confianza y tiene que haber coherencia entre lo que decimos y la parte emocional. Todo lo que nos has contado creo que son tips no solamente para recursos humanos, sino para la vida, para las personas, para nuestras relaciones sociales, seguro que nos va a venir fenomenal. Y yo, si me permites, quería aprovechar por lanzar una primera pregunta, que es ¿qué habilidades debo potenciar para fomentar una mejor gestión de los cambios en mi organización? ¿Qué habilidades en concreto? Pues para la gestión del cambio, la primera habilidad que es importantísima es la empatía. La empatía es algo que, bueno, pues evidentemente todos conocemos, todos sabemos, la llevamos escuchando además mucho tiempo en lo que tiene que ver con habilidades, pero a veces queremos hacer los cambios desde lo que digo, ¿no? Desde no conocer lo que realmente está ocurriendo y entonces el cambio nunca se va a generar si yo realmente no doy la oportunidad a tener una escucha activa hacia cuáles son las barreras a esos cambios, ¿no? Eso lo primero, es primordial que escuche cuáles son las barreras, cuáles son los conflictos, desde dónde se está, digamos, gestando la posibilidad de cambio o la no posibilidad de cambio y desde ahí generar el propio cambio, ¿no? Entonces, la empatía es fundamental. Evidentemente, hay que tener una alta capacidad de influencia y de negociación. Por eso son dos áreas que tienen mucho impacto, además, también en coaching estratégico, porque al final, de alguna manera, tenemos que ser capaces de ser negociadores hasta con nosotros mismos en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, y esto, ¿cómo se está haciendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde está? Venga, pues a ver cómo lo podemos, ¿no? De alguna manera llegar a puntos de encuentro y a tener esa capacidad superior, digamos, para generar el cambio, porque si no, no se genera el cambio, no hay cambio si no hay ese reconocimiento de que tenemos que aunar partes y que ver cómo y luego la capacidad de influencia, evidentemente, sin duda, ¿no? Y en recursos humanos, además, creo que es una habilidad de gran impacto, la capacidad de influir en los demás, que está muy vinculada al liderazgo también. Tenemos que predicar con un ejemplo, tenemos que ser personas líderes en lo que hacemos para desde ahí también que las personas nos sigan, ¿no? Y bueno, yo diría estas cuatro, diría que son importantes: la empatía, la capacidad de influencia y de negociación y bueno, pues la persuasión, sí. Todo lo que tiene que ver con ese área es muy importante para generar cambios. Sobre todo, además, una cosa, Carmen, importantísima, a veces se generan cambios que no son duraderos. Y cuando tú aplicas una serie de habilidades que van a lo profundo, los cambios son duraderos en el tiempo. Quizás cuesten más, ¿no? Pero son duraderos y creo que eso es importante, sobre todo yo en lo que hago. Si los cambios no se quedan, no vienen para quedarse,
pues no sirven de mucho, ¿no? Y hoy en día también, como vamos tan rápido y todo es tan... Yo creo que hay que hacer las cosas un poco más asentadas para que se queden un poco a largo plazo establecidas, ¿no? Aunque luego vuelvan a cambiar, evidentemente, pero... Ana, permíteme que te haga una segunda preguntita, y ya me callo. ¿Cómo podemos potenciar el sentido de orgullo y pertenencia? Pues el sentido de orgullo y pertenencia es algo que está conectado con el sentir de las personas. Y aquí es donde yo me di cuenta, ¿no? En mis años de experiencia en Johnson y todo lo que yo viví, realmente cuando conectabas con las personas era desde el corazón, lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Al final, como todos somos seres emocionales, porque al final todos nos levantamos por la mañana y nos sentimos de una manera o de otra, nuestro padre nos ha dicho no sé qué, nuestro hijo no ha ido al cole porque no ha podido. Todo eso está en nosotros como lo primero de nuestra vida. Si yo no me dedico desde recursos humanos a ver cuál es el sentir de las personas, estoy perdiendo una conexión muy auténtica y sobre todo de alto valor. Entonces yo diría que para mí, cuando quiero realmente trabajar en esto, en tener a personas motivadas, enganchadas a un proyecto, aparte de ser el ejemplo, de predicar con el ejemplo y ser un gran líder, creo que hay que conectar desde el corazón, conectar desde el sentimiento, desde el sentir. Evidentemente hay muchas técnicas, las de coaching estratégico son más personales, pero hay muchas técnicas profesionales en el entorno profesional a través de las que yo puedo llegar al sentir de las personas real, ¿no? Y creo que esa es la clave de tener a personas motivadas y enganchadas al proyecto, sin duda. Muchas gracias. Lourdes, te paso la antorcha por si hay preguntas. Hola, maravilloso, Ana, muchísimas gracias, ha sido fantástico. Tenemos aquí una serie de preguntas. Creo que quieren saber más acerca de la coherencia emocional, Ana. ¿Qué nos puedes comentar? Pero saber más en general. A ver, me han consultado a través del chat sobre coherencia emocional. No sé si puedes dar alguna Sí. base, ¿no? ¿A qué te refieres con coherencia emocional? Coherencia emocional es, al final, nosotros tenemos que estar en coherencia con nosotros mismos, lo ha apuntado Carmen también, ¿no? Em, lo que viene, como hemos dicho, todas las decisiones que tomamos son emocionales, están basadas en nuestra emocionalidad. Entonces, esa coherencia emocional a la que yo me refiero es que estemos tomando decisiones fuera, en el exterior, de acuerdo a lo que hay en emocionalidad en nuestro interior. Y es un cambio de perspectiva, porque fíjate que cuando nosotros a veces decimos, vamos a tomar una decisión o pensamos en una circunstancia concreta en cómo actuar, ¿no? Siempre pensamos que el impacto exterior es el que nos hace tomar esas decisiones, ¿no? Decimos, no, claro, es que como el entorno está complicado, yo tomo esta decisión. No, vamos a pensar de otra manera, es decir, desde cómo estoy yo, desde dentro, qué estoy pensando que es realmente importante desde mi sentimiento emocional y desde ahí tomar decisiones teniendo en cuenta el contexto exterior por descontado, ¿no? Pero es un cambio como de perspectiva y cuando hablo de coherencia hablo de la coherencia entre la emocionalidad y la toma de decisiones. Fenomenal. Muchas gracias, Ana. Tenemos dos preguntas más y te las traslado. Me preguntan, ¿cómo puedo conseguir desde recursos humanos que su posición estratégica se valore en las compañías? ¿Quieres decir con herramientas de coaching estratégico? Claro. Vale, pues con las mismas herramientas, con la capacidad de influencia, con ser mejores negociadores, atendiendo a cómo estamos nosotros emocionalmente estructurados, pero también hay otro aspecto muy importante que es ya no solo para la toma de decisiones, tomar en cuenta mi emocionalidad, que por supuesto no, yo soy la persona que está representando un puesto y que estoy tomando ciertas decisiones, pero también tomar en cuenta cuál es la emocionalidad de los demás, porque al Sí, final ellos son igual que yo, personas que están tomando ciertas decisiones. Entonces, si yo quiero que se valore más a nivel estratégico mi posición, tengo que avanzar en inteligencia emocional. Y en ese avance de inteligencia emocional, con los que he dado hoy, a nivel de ser mejores líderes, de cómo comunicar, cuándo hablar, cuándo no hablar,
cómo pensar más que ejecutar. Todo esto nos va a ayudar a que nuestra posición se vea desde un punto de vista mucho más estratégico. Es que de hecho el coaching es estratégico por eso, porque nos lleva a otro nivel. Entonces yo creo que no hay otro camino más que, digamos, ejercitar todo esto de lo que yo estoy hablando hoy para que se nos reconozca como un perfil estratégico y de gran impacto además en la compañía, ¿no? Y que podamos resaltar ciertas áreas como muy importantes al margen de las partes técnicas, que ya lo son, y de las áreas de responsabilidad, ¿no? Perfecto, yo creo que queda aclarado porque era muy importante para esta consulta, pues eso, convencer del valor, ¿no?, que se puede aportar. Creo que bastante se ha respondido perfectamente. Te traslado otra, ¿no? A ver qué te parece. ¿Cuáles son algunos elementos altamente motivadores para empleados de hoy? Pues para empleados de hoy es eso, es centrarse en su bienestar y en su salud mental. Siento que hay un momento, por todo lo que yo hago en mi día a día y cómo veo la sociedad y sobre todo el mundo empresarial. El mundo empresarial, como hemos dicho, ha cambiado mucho de una manera muy rápida. Se está adaptando a nuevas tecnologías, a modelos de trabajo híbrido. Las personas al final están sufriendo, ¿no?, el impacto de todo esto, y pienso que lo que hay que tomar en cuenta, número uno, es su bienestar. Por eso, en la medida en la que podamos ofrecer disciplinas nuevas como es el coaching estratégico, la intervención estratégica, disciplinas que puedan realmente llevarlos a otro nivel, ver dónde están sus bloqueos, cómo se pueden sentir mejor, yo creo que es la clave. Honestamente, creo que hoy en día es una de las claves. Evidentemente, tener empleados motivados y enganchados, pues también está vinculado, ¿no? Y desde el punto de vista de recursos humanos, a áreas como los beneficios sociales, el hecho de que las personas, o sea, que las empresas comprendan, pues qué necesitan los empleados. Pero yo creo que ir al bienestar mental y emocional, como ha mencionado también Carmen, creo que es de gran impacto hoy en día y es una de las áreas que Recursos Humanos evidentemente está teniendo en su foco, y creo que debe seguir siendo así. Perfecto, muchísimas Yo quería gracias. aprovechar, López, si me permites, quería aprovechar para compartir con todos que Ana, además de ser la ponente de este webinar, da con nosotros cursos in company, y en abierto es la formadora del curso Armas Infalibles para tomar mejores decisiones. Por si alguien se anima, que creo que va a ser una estrella de curso. Lourdes, no sé si tienes un par de preguntitas más, que nos vamos de hora, y vamos cerrando el webinar. Si te Como parece. quieras, si quieres trasladamos alguna más o ya, lo que me digáis. Lo que me digáis. Venga, Venga. un par de preguntitas y cortamos en 5 minutos. Gracias. Vale. ¿En qué dos aspectos fundamentales puede el coaching estratégico ayudar a los profesionales de recursos humanos? Pues yo creo que son áreas en las que ya hemos hecho hincapié. Una es la comunicación y la otra es el liderazgo. Son dos áreas que la comunicación, como decíamos, al final es más importante escuchar que hablar. A todos nos gusta más hablar, ¿no?, que escuchar. Y en coaching estratégico yo he tenido que hacer un esfuerzo muy grande por muchas veces estar más en silencio, ¿no? Como os decía antes, el poder del silencio a veces lo subestimamos. Entonces, la comunicación es algo que lo podemos elevar a un siguiente nivel, pues no solo en lo que ya conocemos, ¿no?, de que yo, si lanzo un mensaje a la compañía, sea ético, sea legal, empatice con la audiencia, me ponga en los zapatos del receptor. Todo eso ya lo conocemos, pero quizá el siguiente nivel es es el de la capacidad de escucha. El silencio dinámico es una herramienta que, como os digo, en coaching estratégico se utiliza muchísimo, y es, yo, en lugar, lo que decíamos antes, no hacer, sino dejar de hacer, ¿no? Me quedo callado y escucho. Escucho ese silencio, porque en ese silencio se dicen las grandes verdades, ¿no? Esta es una herramienta muy importante para recursos humanos, pienso yo. Y la segunda es la que hablábamos del liderazgo, de predicar con el ejemplo, de realmente ser referentes para la compañía. En en puestos directivos es algo muy importante. Ya sabéis, la capacidad de liderazgo es algo que se siguen haciendo formaciones y formaciones al respecto. Y yo creo que la clave, aparte de todas las habilidades asociadas al liderazgo que tengamos que tener, ¿no?, pues ser personas que tengamos capacidad de comunicar, que seamos lo que sea, pero
hay una que es importantísima y es predicar con ese ejemplo. Creo que en recursos humanos tenemos que estar muy alertas a eso y ser personas que prediquemos con el ejemplo continuamente para que ese liderazgo llegue a todos los rincones de la compañía, que es algo que luego es lo complicado, ¿no? Al final, si yo tengo una plantilla de 1000 personas, pues que me sigan todos y que realmente se enganchen al proyecto de recursos humanos, pues a veces cuesta, ¿no? Solo por la cantidad de personas que hay tan distintas y tan diversas en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues esas dos áreas creo que son de gran relevancia para los recursos humanos, sobre todo de hoy, ¿no? Que estamos en este entorno del que hemos hablado. Perfecto, pues si quieres, mira, ya te lanzo la última preguntita, ¿vale? Mira, ¿cuál es la técnica específica más recomendable para retener talento, Ana? Y ya con esto finalizamos las preguntas, ¿eh? Lo prometo. Pues, gracias. Vale. Para retener talento, efectivamente, estas dos que he presentado hoy son de alto valor y por eso las he presentado. Evidentemente hay muchas más, pero en 45 minutos solo nos daba tiempo a tocar algunos y algunas pinceladas. Y la radiografía de valores y el ir a las creencias, que son la línea de flotación de muchas decisiones que se toman, creo que son dos herramientas de alto impacto y muy relacionadas con esto que me estás preguntando. Yo invitaría a las personas que nos han escuchado hoy a que estas dos herramientas de alguna manera las empasten dentro de su estrategia y sobre todo pues en algunas de las cosas que hagan, tareas específicas con sus empleados y que vean cuál es el impacto, porque realmente es elevado. Muchísimas gracias, Ana. La verdad, una bonita enseñanza. Gracias. Gracias a Ana. vosotras, gracias Carmen nuevamente por la gran oportunidad que me estás dando desde BAI Formación, te lo agradezco de verdad, de corazón. Y nada, pues aquí estoy para lo que necesitéis. Eres un encanto, Ana. Nos has ayudado mucho. Hay que parar en esta vorágine que tenemos y hacer estas reflexiones que yo creo que son muy interesantes. Y tu última diapo, ¿no? Valores y creencias. Qué importante, ¿verdad? Inculcar Sí. valores y defender unas buenas creencias. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado y bueno, pues seguimos en el día a día a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por esta iniciativa de BAI tan valiosa. De verdad, gracias, Carmen. Gracias a ti.